enero de Cecova Televisión. Este inicio de año ha estado marcado por el balance del presidente del Consejo, Juanjo Tirado. También entrevistamos a las enfermeras Olga Navarro y Vanessa Ibáñez, que presentan la segunda parte de su libro Enfermeras Invisibles, que narra las vivencias de enfermeras en Iberoamérica y Caribe. Además, la Asociación de Matronas rechaza el borrador del decreto de atención primaria y el Consejo de Enfermería de Valencia sigue junto a los afectados por la DANA con un nuevo paquete de ayudas. De todo esto y mucho más hablamos en unos instantes. Sumario y empezamos. El Colegio de Enfermería de Valencia pone a disposición una nueva partida de ayudas para damnificados por la DANA. Juanjo Tirado hace balance del año 2024 y presenta los planes de futuro. La labor científica de enfermeras a lo largo de la historia se pone en valor en Enfermeras Invisibles. El borrador del decreto de atención primaria a examen. La Asociación de Matronas opina. El Colegio de Enfermería de Valencia habilita un fondo para respaldar a sus colegiados afectados por la catástrofe. Las ayudas se otorgarán bajo criterios de equidad, asegurando una gestión rápida y eficaz para los afectados. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha puesto en marcha un programa de ayudas económicas destinadas a sus colegiados y colegiadas que han sufrido daños materiales como consecuencia de la reciente DANA que ha afectado gravemente a la provincia. Este programa tiene como objetivo ofrecer un respaldo directo y solidario a los profesionales de la enfermería que enfrentan esta situación excepcional. La presidenta del colegio, Laura Almudever, insiste que las enfermeras y enfermeros valencianos son esenciales para nuestra sociedad y en momentos como este es nuestra responsabilidad estar a su lado. Estas ayudas no solo son un gesto solidario, sino también un reconocimiento a su compromiso constante con la comunidad. Para acceder a la ayuda, los solicitantes deben estar al corriente de sus obligaciones colegiales, haber sufrido daños materiales debido a la catástrofe y presentar la documentación requerida entre el 7 y el 31 de enero de 2025. La cantidad de las ayudas se determinará en función del número de solicitudes recibidas y la disponibilidad presupuestaria. Los colegiados interesados deben completar un formulario de solicitud, incluir una copia de su DNI y enviar la documentación por correo electrónico a ayudadana@enfervalencia.org. En el formulario deberán detallar los daños sufridos y realizar una declaración jurada sobre la veracidad de los datos proporcionados. Este programa no solo muestra nuestra solidaridad como institución, sino también nuestra confianza en la profesionalidad y ética de nuestros colegiados. El inicio de año se presta a hacer balance del anterior con la intención de mejorar en el que entra. En esta entrevista, en exclusiva en dos partes, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana reflexiona sobre lo que ha sido 2024, con la mirada puesta en el futuro. Termina 2024 y llega el momento de hacer balance de un año lleno de retos, pero también de mucha dedicación por parte del sector. Presidente, ¿cómo caracterizaría usted este 2024? Bueno, ha sido un año con muchísimos retos, sobre todo normativos, estructurales, y añadido al último problema que hemos tenido, que ha sido lo de la DANA, pues ha sido un año que al final se ha complicado. La verdad es que se ha complicado. ¿Qué modelo organizativo rechaza Cecova? Bueno, cuando salió la propuesta de reestructuración de la atención primaria, enseguida, al leerlo, nos dimos cuenta de que de alguna forma no se tenía en cuenta a las enfermeras y empezamos a hacer alegaciones. A medida que se han ido uniendo tanto sindicatos como otras organizaciones en este modelo, que nos parece un modelo obsoleto, un modelo que continúa con un exceso de medicalización del sistema y que no va a solucionar, creemos, los problemas que tiene la población, pues hemos empezado a no solo
a protestar de forma escrita, sino también a adherirnos a distintas movilizaciones. Parece ser que esto se va a paralizar, pero nosotros lo que queremos es que no solo se paralice, sino que además se modifique este decreto. ¿Qué alegaciones ha presentado CECOA para ello? Las alegaciones son en general, porque el tema de las competencias enfermeras creo que está muy bien definido y nosotros lo único que pretendemos es que con esa plena competencia técnica y científica estemos pues, valorados y estemos también concienciados de que, en este caso, la atención primaria es el pilar fundamental de la atención, que todo el mundo habla y todo el mundo dice que se tiene que modificar, pero que las modificaciones son lentas y la verdad es que dentro de la estructura prácticamente no se notan. Estamos convencidos que a la larga, si no es una visión cortoplacista, esto se solucionará, pero que desde luego no tenemos que bajar la guardia, tenemos que estar insistiendo constantemente en ese cambio, ¿no?, del modelo estructural que se presenta para atención primaria. Sí, porque al final supone un gran impacto en la profesión de la enfermería, ¿verdad? Evidentemente, si el eje central de la atención en una población, como hemos dicho muchísimas veces, una población con una demografía envejecida, si no se cambia el modelo y se hace un modelo más de prevención y promoción de la salud, pues el gasto sanitario sigue aumentando. Si a eso le añadimos que la gente mayor es la que mayor gasto en proporción genera y no tiene una educación sanitaria adecuada porque no se le ha inculcado durante toda la vida, pues tendremos un sistema que está pues, abocado al fracaso. Creemos que desde enfermería tenemos que potenciar ese cambio de esa visión a un modelo mucho más holístico, mucho más participativo en cuanto a que la sociedad también participe en su modelo de salud y por lo tanto la enfermera creo que es el eje principal de ese cambio y de esa revolución. Hablemos ahora de la enfermera escolar. ¿Qué figura planteó la Consellería de Sanidad? La enfermera escolar, la Consellería actual ha presentado lo que se llama ERE, la enfermera de referencia escolar. Hubo una promesa de 300 plazas de enfermera. Yo hace un momento vengo del Consejo de Salud. Siguen con ese compromiso, según me han indicado ante una pregunta que hemos hecho sobre los presupuestos, pero la verdad es que el modelo actualmente sigue siendo un parche. Porque si tenemos un déficit de ratios de enfermeras y esa enfermera de referencia escolar, que no es lo que nosotros pretendíamos, porque nosotros creemos que en cada etapa educativa tiene que haber una enfermera que vaya adaptándose a esas etapas educativas y vaya educando en salud en distintas etapas. No es lo mismo educar en salud a los 4 años que a los 16. Por lo tanto, creemos que eso es el cambio de concepto, el cambio en cuanto a continuidad de los cuidados. Si la enfermera escolar va a ser una enfermera que van a sacar de un centro de salud que ya de per se tiene un ratio bajo de enfermeras, pues estamos intentando mejorar una cosa y empeorando otra. Por lo tanto, ese incremento de las 300 enfermeras se tiene que ver. Si vienen de los centros de salud, que vengan de los centros de salud, pero que sea una enfermera responsable y que no una enfermera tenga que tener 6 colegios para hacer puntualmente alguna actuación. Ese no es el modelo que nosotros pretendemos. Y eso va asociado a unos presupuestos y a ese cumplimiento de esas 300 enfermeras que tendrían que ser aparte de las que ya existen en los centros de salud. Porque digamos que es un modelo insuficiente, ¿no? Y que no ha impactado a lo mejor de una manera positiva en las necesidades de la profesión. Los resultados que han plasmado ahora con respecto a vacunaciones, etcétera, parecen que han mejorado el sistema, pero no la carga laboral que tienen las enfermeras, porque en los centros de salud hay que tener presente que cuando existen picos altos como son las pandemias o como son las etapas de vacunación, etcétera, etcétera, la saturación del trabajo es elevadísimo. Entonces, si se nos prometieron 300 enfermeras, tiene que haber un presupuesto que se ajuste a esas 300 enfermeras y que desde luego no salgan de los centros de salud, del personal que actualmente se tiene. Por lo tanto, es insuficiente realmente.
Si hay un hecho que ha marcado este 2024, sin duda es la tragedia de la Dana que ha azotado a la provincia de Valencia. ¿Cómo lo ha hecho en el sector, en la enfermería? A nosotros nos ha afectado, primero a nivel personal, por el fallecimiento de dos compañeras, de Francisca y de Sara. Pero aparte de esto, sí que ha habido una voluntariedad por parte de nuestra profesión, igual que el resto de profesiones sanitarias, hay que ser justo, de intentar solucionar los problemas acuciantes que hemos padecido. Hemos padecido una Dana que nadie esperaba que fuera tan complicada como lo que ha sido. Sabemos que no se han hecho las cosas bien, sabemos que también era algo que desbordaba las capacidades, pero lo que hemos hecho ha sido puntualmente intentar ir cubriendo todas las necesidades que se han tenido, y lo que sí que ha demostrado la enfermería es que estaba ahí. Entonces, pues bueno, lo que hay que intentar evitar es que estas cosas se puedan volver a producir, y para eso hay que intentar cambiar la visión de nuestros políticos para que no tengan una mentalidad cortoplacista, que es la que actualmente tienen o que tenemos o que tienen históricamente. Repaso de este 2024, de lo que sabemos hasta ahora. ¿Cuántas enfermeras han sufrido problemas psicológicos en este 2024? Al margen de lo de la Dana, sí que hay un estudio que hizo el Consejo General donde entre el 84 y el 88% de enfermeras han sufrido problemas psicológicos. Esto es evidente porque somos una profesión que hace turnos. Y eso quiere decir que haces mañana, tarde y noche, y a determinadas edades pues llega un momento en que eso ya te altera. Si a eso le añadimos una sobrecarga de trabajo, muchas veces esa falta de consideración que tenemos las enfermeras con respecto a cómo se nos valora, porque sí, la palmadita en la espalda, el que bien lo hacéis, etcétera, etcétera, eso se tiene que traducir en la capacidad que tenemos las enfermeras para acceder a puestos de relevancia y puestos de decisión. Y aunque se van consiguiendo lentamente, sí que es cierto que todavía no tenemos lo suficiente para cambiar esa mentalidad medicalizada que tiene el sistema. Si hubiera enfermeras en puestos de relevancia, puestos de decisión, seguramente esto se facilitaría y también bajaría ese estrés laboral que tenemos, esa situación muchas veces de angustia que tienen compañeras que tienen que alternar su conciliación familiar con la vida diaria, con los problemas, con el trabajo, etcétera, etcétera. Son unos problemas, unos daños psicológicos que también hacen que muchas profesionales decidan o tengan la voluntad de, o se lo planteen, de abandonar el sector. Se lo plantean hasta un 60% de las enfermeras. Llegan determinadas edades, llegan determinados momentos en que se plantean incluso abandonar la profesión. De hecho, hay muchísimas enfermeras que teniendo el título no ejercen de enfermeras. Eso es curioso, porque tampoco se facilita algo que diga, mire, yo no puedo dedicar el 100% a mi trabajo por la conciliación o por lo que sea, pero puedo dedicarle un 20%. El mercado laboral no está facilitando tampoco esas posibilidades, entonces tenemos unos déficits marcados, sobre todo en el área sociosanitaria, donde las enfermeras tienen una itinerancia rapidísima, aparte de la falta de reconocimiento que tienen, la falta salarial, etcétera, que hace que esas plazas no se cubran en detrimento de la atención que tienen, por ejemplo, nuestros mayores. Es uno de los ejemplos que podría poner. Y según las estimaciones de CECOBA, ¿cuántas enfermeras adicionales haría falta? Bueno, para cumplir con la ratio, nosotros tenemos una ratio muy baja, 3,4, creo que somos los terceros por la cola, ya hace años ya que estamos así, y para cubrir con ese ratio de 8,3, 8,4, como está Navarra o como están en el resto de Europa, pues nos harían falta aquí en esta comunidad entre 15 y 16.000 enfermeras. Una cantidad que sí, apabulla escucharla. Claro, solo aquí en Valencia colegiados hay 16.500.
Entonces, haría falta muchas enfermeras para cumplir con ese ratio que marca, o sea, que tiene como media la Comunidad Europea. Sin duda un reto que hay que asumir próximamente, pero bueno, volvamos a ese balance del año. ¿Qué avance destacaría de este año 2024? Bueno, al final, todo lo que al final judicializamos tiene unos procesos lentos, unos procesos que cuestan mucho de que se produzcan, vamos recurriendo órdenes, normativas, etc. Este año hemos tenido la suerte de que uno de esos procesos se ha solucionado y era el tema de que los profesores no hicieran labores sanitarias. Ellos contentos y nosotros también, porque no se puede permitir que se le cargue a un docente una cosa para la que no está preparada. Por eso la enfermera escolar es tan importante. Tenemos que tener ese ratio necesario para poder cubrir esas necesidades de todos aquellos niños en cualquier proceso o dependientes también que requieran de los cuidados. Los cuidados que además no hay que olvidar que son cuidados científicos. Nosotros tenemos evidencia científica de lo que hacemos. O sea, cuidar no es coger de la mano o acariciar el pelo de alguien, porque no, eso es otra cosa. Cuidar es con método científico ver qué es lo mejor para el cuidado, ya sea de un proceso psicológico o de un proceso que sea cruento, como puede ser una herida, una operación, etcétera, etcétera. Dentro de ese cuidado con evidencia científica es donde está la enfermera y por eso lo que he dicho antes, ese ratio se tiene que aumentar. ¿Qué medidas ha exigido para esas mejoras de las condiciones laborales de las enfermeras? Las condiciones laborales las negocian los sindicatos. Nosotros instamos siempre a los sindicatos que en esas mesas sectoriales pues que se intente mejorar. Apoyamos distintas posturas. El otro día se dijo que, bueno, que ya íbamos a conseguir el grupo A1 para tener acceso a esos puestos de dirección de hospitales, etcétera, etcétera. Yo no soy de los que apoyo lo de los grupos A1, A2, A3, no. Creo que todos los grados, por ley, tienen que ser grupo A. Otra cosa es que tengan un complemento específico por nivel de responsabilidad. El médico estudia 11 años, que cobre más, no nos parece a nadie mal. Eso sí, a la hora de una dirección, un buen médico puede ser un mal gestor y una buena enfermera puede ser una mala gestora, por lo tanto hay que formarse en ello. Tienes que tener conocimiento práctico y aparte el conocimiento teórico para poder gestionar. Eso es lo que se nos estaba vetando durante mucho tiempo. Espero que eso desaparezca. El grupo A1 va a ser sin incremento salarial, eso es otro tema. Lo que sí que quiero es ser grupo A, porque soy grado. Y eso me hace recordar que es urgente que a nivel estatal se modifique la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, porque eso está obsoleto. Antes habían diplomados, máster y doctor, y ahora hay grado, máster y doctor. Por lo tanto, la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, incluso la ley del medicamento, están obsoletas. Y bueno, ya cerrando este balance del año con todos estos retos que se presentan para la profesión, ¿cuál es el compromiso de CECOBA futuro para este 2025? Nosotros trabajamos con método y vamos a seguir apoyando cualquier iniciativa, vamos a proponer nuevos recursos, vamos a proponer todo aquello que esté relacionado con el desarrollo de esta profesión y la catalogación de esta profesión como el eje principal de la atención sociosanitaria y sanitaria. Para ello estamos incluso avanzándonos. Hemos sido pioneros en el CECOBA. Bueno, de hecho, solo que habría que observar qué es lo que hace desde el portal CECOBA, qué hacemos en esta organización que representa a los 3 colegios de la comunidad, Valencia, Castellón y Alicante, y ver que somos pioneros en todo. Hemos sido pioneros durante muchísimos años, pues desde la enfermera escolar, que fuimos los primeros que lo propusimos, que lo peleamos, y ahora, por ejemplo, estamos con la inteligencia artificial. Entendemos que hay que desarrollar la inteligencia artificial, que las enfermeras se tienen que subir a ese tren y que tenemos que ser, como digo, pioneros, tanto en publicaciones científicas. Hemos desarrollado una nueva revista
que invitamos a todos los investigadores y a todos los que quieran imprimir sus trabajos que lo puedan hacer, porque es una revista que hemos hecho internacional, en bilingüe, en español y en inglés. Y el CECOBA, solo habría que mirar el portal CECOBA para ver en un mapa mental qué cuestiones abordamos. Y siempre están relacionadas con eso que digo, la defensa de la profesión y poner a la profesión realmente donde se merece. Sí, porque ya por último, justo hilando con lo que está diciendo de poner a la profesión donde se merece, ¿cómo describiría usted qué es la enfermería dentro del sistema sanitario? Pues, como he dicho, es el eje principal. El problema está en que la administración, que nos dice que sí, nos da la palmadita en la espalda, realmente ejecute las acciones para que podamos no tener esos techos que muchas veces se nos ponen. Y otra cosa muy importante, que las enfermeras se crean, muchas se lo creen, muchas, pero somos demasiados, que se crean que realmente somos lo que hace falta para que el estado del bienestar y la sanidad en este país sea lo que tiene que ser. Si eso lo conseguimos, pues estupendo, pero para eso hace falta unión. Y quiere decir que desde tu puesto de trabajo puedes hacer mucho por esta profesión, haciéndote respetar y formándote diariamente. Y cuando haya alguna cuestión que haya que salir a la calle, que salgamos a la calle, porque somos demasiado conformistas. Ese es el problema de nuestra profesión y yo creo que nos falta ese corporativismo sano que muchas veces pregonamos, pero que difícilmente se tiene. Pues ahí queda ese mensaje, que sea la hoja de ruta de este año que va a empezar. Y, presidente, muchas gracias. A vosotros. Olga Navarro y Vanessa Ibáñez llevan desde 2020 volcadas en un proyecto que da visibilidad a enfermeras y sus aportaciones a la ciencia. Profesoras de enfermería de la Universidad de Valencia entienden la importancia de los referentes para sus alumnos y así lo transmiten en sus libros, Enfermeras Invisibles y Enfermeras Invisibles de Iberoamérica y Caribe. Soy doctora en enfermería, enfermera especialista en salud mental, docente e investigadora aquí en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia y actualmente soy la coordinadora de movilidad del grado de enfermería. Hola, pues yo soy Olga Navarro, soy profesora e investigadora en la Universidad de Valencia. Nosotras publicamos un primer libro que se llama Enfermeras Invisibles, Inventoras Invencibles Increíbles. Es un libro que ya publicamos hace unos años. En 2020 salió a la luz, en plena pandemia. Bueno, en 2021, perdón. 2021, cierto. Sí. Lo trabajamos durante la pandemia y lo publicamos después. Y es un libro en el que rescatamos perfiles, nombres propios de enfermeras que, bueno, pues en su mayoría eran desconocidas y que habían aportado grandes hitos a la ciencia y a la salud y a, bueno, pues a la calidad de vida de las personas. Así que las homenajeamos en ese libro. Nosotras éramos compañeras de despacho en aquel momento y a Olga le encargaron hacer una ponencia sobre emprendimiento en enfermería para estudiantes de último curso antes de salir al mercado laboral y decidió buscar cómo las enfermeras podemos emprender, ¿no? Ejemplos propios de nuestra profesión y se llevó una grata sorpresa, pero a la vez inquietante. Sí, claro, yo empecé a buscar y encontré perfiles actuales de enfermeras pues, que han desarrollado alguna patente para algún dispositivo o alguna cosa que, bueno, más o menos pues sí que sabíamos. Pero tirando un poco del hilo, pues yo encontré enfermeras que yo no conocía y que habían pues, inventado cosas tan importantes como la bolsa de colostomía o como hecho el primer vuelo de aviación militar en España, en fin, multitud de cosas que no conocíamos. Entonces lo estuvimos comentando y bueno, casualmente nosotras no las conocíamos, pero tampoco las conocían nuestras compañeras y compañeros de profesión
Ni estaban en los libros que se usan en las aulas, ni en los planes de estudio. Entonces, claro, no podía ser que pensemos que la innovación en enfermería es solo algo actual, sino que en el pasado también ha existido y es importante que conozcamos, ¿no?, esos hitos que nos han llevado hasta ahora. Bueno, Jane Warren fue una enfermera británica que trabajaba en la unidad de pediatría y se dio cuenta, por casualidad, de que aquellos bebés que tenían ictericia, cuando los sacaban al patio, que allí los poquitos días de sol era habitual que las enfermeras sacasen a los recién nacidos al patio, cuando salían al sol y regresaban a la unidad, aquellos que tenían ictericia, su coloración de la piel había mejorado bastante. Un día, uno de los bebés que ya sacó había estado expuesto todo su cuerpo al sol, menos un trozo de la pierna que había quedado cubierto por la sabanita. Y al regresar había mejorado todas las áreas expuestas al sol, menos aquella zona de la piernecita que había estado tapada. Entonces lo dijo al equipo de pediatría, se sorprendieron mucho, incluso hicieron cierta broma diciendo a ver si lo has pintado con yodo, ¿no? Por eso no ha mejorado. Pero no, efectivamente ella se había dado cuenta de que el tratamiento con la luz solar podía ser muy beneficioso y a partir de ahí se empezaron a hacer estudios, se realizaron una serie de ensayos clínicos y se pudo comprobar que efectivamente era un tratamiento, el tratamiento que hoy en día se utiliza, ¿no?, para la ictericia neonatal. El problema, creemos nosotras, seguramente es multifactorial y multidimensional, pero tenemos claro, o casi claro, que las causas principales pues, eran la condición de mujer, que pues, ha puesto mucho más difícil que las mujeres estuviesen en primer plano y que pues, liderasen y visibilizasen sus logros, eso es así. Y por otra parte, pues el hecho de que fuesen enfermeras, porque bueno, pues si asociamos mujer y enfermera en otras épocas, pues era una profesión asociada a la servidumbre o a la ayuda a otros profesionales y por tanto pues no estaban liderando ni estaban en primer plano. Y tenían las competencias que tenemos actualmente, claro, las enfermeras. Este año pasado se cumplían 525 años de la Universidad de Valencia. Y todos los años a la apertura del curso se hace un discurso, inaugural. Un discurso inaugural, pues este fue el primer año en sus 525 años de historia que las enfermeras abrieron el curso. Sí, me impartió de enfermería en todos estos años. Nunca antes en 525 años había pasado. Entonces, sí, estamos cambiando las cosas, pero bueno. Pues cruzamos el charco. Cruzamos, igual que hicieron los españoles exiliados, pues muchos viajaron hasta América y nos fuimos hasta allá y bueno, pues tenemos enfermeras de 16 países, tenemos Chile, Ecuador, Costa Rica, en fin, República Dominicana, Colombia, así hasta 16. A mí, bueno, me gustan todas las historias, pero me gusta la de Gladys Escola porque Gladys es una enfermera de Ecuador y aún vive, ya tiene 80 y algunos años, y es una enfermera que ha luchado por implantar estudios de género y salud en su facultad, y por ese motivo pues, bueno, sufrió despidos, acosos, todo tipo de... Bueno, hablamos de una sociedad bastante patriarcal y en la que bueno, pues, solo el 9% de las mujeres tiene una tarjeta de crédito y recursos económicos propios, así que a imaginar lo que supuso, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante su perfil. Hay muchos. Hay muchos muy interesantes. Hay una enfermera de Brasil, que es popularmente conocida como el hada de las vacunas. El hada azul por las vacunas. Sí, que bueno, cuando el gobierno pensó que era necesario realizar una vacunación masiva para la poliomielitis, ella se subió a un avión, pidieron voluntarios y tenían que llegar a zonas súper recónditas del país y la única forma era una avioneta.
muy frágil y en aquellas circunstancias, y ella se ofreció voluntaria, consiguió realizar toda la vacunación en tiempo récord, luego además montó un centro de vacunación en su propia casa, en su propio domicilio, y ha estado toda la vida vinculada a esa prevención a través de la vacunación. Nosotros decimos que este libro es un viaje, porque cada país tiene una peculiaridad maravillosa. Hemos aprendido tanto de esas enfermeras, esperamos que a ellas les haya pasado lo mismo, y la verdad es que hemos generado un vínculo de amistad en la que, bueno, pues ahora podemos seguir colaborando en otras. No ha sido fácil porque pues cada país tiene su, bueno, cada persona, ¿no? Tiene, claro, tiene sus peculiaridades, y unos querían que fuese un personaje actual, otros querían que fuese alguien de hace tiempo, era más difícil encontrar fuentes. Bueno, ha sido un trabajo complejo. Pero... Y que son realidades muy diferentes. La disciplina enfermera no en todos los países tiene las mismas competencias, y bueno, ha sido interesante, eso es lo interesante del libro. Esa riqueza multicultural de la enfermería. Sí, claro, y además los perfiles, como digamos que es un libro en el que cada país ha seleccionado a la enfermera que ha querido poner en valor. Entonces, vamos a encontrar enfermeras de hace 100 años y vamos a encontrar enfermeras que actualmente están ejerciendo, como por ejemplo la enfermera argentina es una enfermera que a raíz de un poquito antes de la pandemia, pero sobre todo durante la pandemia, promocionó y promovió la enfermería escolar en su país, que no estaba desarrollada todavía. Y ahora, hoy en día, pues ya son una gran asociación, colaboran internacionalmente con otros países, pero en ese momento que estaban haciendo, ellas quisieron homenajear a esa enfermera, que la verdad peleó muchísimo por la salud de los escolares. Entonces, pues me parece que es un reconocimiento, yo creo que muy interesante. Además, en este libro, además de estos perfiles profesionales, estos ejemplos, pues también hemos querido recoger nuevas competencias que son enfermeras y que no estamos habituados a asociarlas a la enfermería. Entonces también resulta curioso, porque hablamos de la competencia emprendedora, la competencia creativa, competencia de liderazgo, una serie de competencias que son propias de las enfermeras actuales y que hasta ahora tampoco están así recogidas en ningún manual, y es interesante para la sociedad en general y para nuestros futuros enfermeros y enfermeras. Bueno, a ver, es verdad que el sistema es diferente en cada país, pero a mí me sorprendió que en países como Colombia, cuando yo les hablaba de la falta de liderazgo que teníamos aquí, que no podíamos acceder a puestos de gestión, que había poca competencia política porque no estamos representadas a nivel político, o sea, no hay muchas figuras enfermeras, tenemos ahora mismo solo una en el Gabinete de Sanidad, ellas se sorprendían porque sí tienen una representación política y sí tienen, bueno, pues, poder a la hora de la toma de decisiones en el Ministerio de Sanidad. Entonces me resultó curioso porque siempre pensamos que, bueno, pues que nosotros estamos aquí en Europa en el top del top, y en realidad no. En algunas cosas sí, pero en algunas cosas es curioso como sí que tienen esa representación política que, bueno, esperemos que en algún momento llegue, pero no se toman decisiones en el Ministerio de Sanidad sin consultar a las enfermeras. Enfermeras de Iberoamérica y también una enfermera española y dos enfermeras suizas que ejercieron su labor humanitaria aquí durante el exilio republicano, tras la guerra civil. Entonces, son casos muy interesantes y que no solo se habla de enfermeras de Iberoamérica. La enfermera española, curiosamente, fue profesora de Olga en la Universidad de Alicante y fue la enfermera pionera en la creación de las consultas de enfermería de atención primaria, tal y como las conocemos hoy en día. Cuando se crearon los centros de salud, que no existían después de la Ley General de Sanidad. Ella fue la que ocupaba un cargo de gestión en aquel momento y pudo diseñar cómo tenían que ser las consultas, que se diferenciaran de las consultas médicas, porque no era una consulta para diagnóstico de enfermedad, sino una consulta de cuidados, además de cuidados sociofamiliares, que pudieran haber mesas redondas donde se incorporara no solo el paciente, sino la familia si lo necesitaba. Y pues bueno, esa es una persona que ha hecho muchísimo por la enfermería comunitaria
y no se le conoce. Además ha sido profesora también y ha tenido una trayectoria muy bonita. Sí, es la primera enfermera con un doctorado honoris causa, la primera de todas. La primera de todas en España. Se sorprendió mucho cuando le propusimos que fuera protagonista del libro, porque decía, es que yo no soy invisible. Claro, una persona que se ha dedicado mucho a la gestión, a la política, que es profesora también. Claro, Olga le dijo, ya, pero es que si le preguntas a los estudiantes de mi facultad quién es Rosa María Alberdi, no lo van a saber. Nosotras queríamos que ella estuviese en el libro porque queremos que quede constancia para el día en que ya no estemos nosotras, que Rosa María fue la primera. Supuesto un hito en nuestra profesión. Es un hito histórico. El libro para niños lo hemos pensado muchas veces, la verdad es que es algo que tenemos ahí siempre rondando en nuestra cabeza, pero no tenemos fondos, así que... Ganas muchas. Ganas muchas. Hemos predicado con el ejemplo y somos emprendedoras, es decir, los libros inicialmente los hemos costeado nosotras, somos nosotras las que lo hemos Hicimos puesto una en marcha campaña todo. de crowdfunding para conseguir los medios y funcionó muy bien en Berkami. O sea, nuestro primer libro fue autoeditado y luego ya pues, nos escribió una editorial y nos lo publicó. Y con este libro pues hemos hecho una autoedición o una, ¿cómo es esto? Una coedición con la editorial. O sea, todos son tirando de recursos propios. Un día, en el Día de la Mujer, he ido al colegio de mis hijas. De hecho, un año me vestí de Isabel Zendal, tengo el disfraz en casa, y fui como es una de las protagonistas de este libro, fui allí, les conté la historia de Isabel Zendal y así teatralizado estuvo muy chulo. Nos han pedido de varios sitios, ahora nos han invitado en Zaragoza nos van a poner un escaparate de una librería, también para que vayan niños. Todos los años, para el 11F, el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, hacen una actividad en la que colocan escaparates en las tiendas y en los comercios y en las librerías de mujeres ciencientíficas. Y el año pasado creo que fue el año pasado, nos llamaron y nos pusieron en un escaparate a nosotras, o sea, porque ellas dijeron que lo de enfermeras invisibles estaba muy guay, pero que las culpables éramos nosotras, entonces nos dibujaron a nosotras y nos pusieron en los escaparates. Y este año nos han vuelto a invitar y vamos a ir ahí a firmar libros, así que bueno, chulísimo, porque además está pensado para que los niños, pues por eso siempre, bueno, pues hacemos ilustraciones bonitas. Y bueno, que en este caso las hizo Irene Bofill y en este las ha hecho Ximena Barrera, chilena, que es de Chile, y lo hacemos pues como gancho, ¿no? Porque al final los niños pues llegan y dicen, ¡ay, qué bonito! Cuéntame más, ¿no? Entonces tú le puedes contar la historia y creo que crecer pensando que las enfermeras son súper poderosas eso lo cambia todo. Nuestros libros están disponibles, por supuesto, en la web de las editoriales que los venden y también en otras librerías, pero nosotras tenemos una página web. Tenemos una página web que es enfermerasinvisibles.es y ahí hacemos la venta de nuestros libros, con lo que, bueno, pues siempre recomendamos a aquel que quiera este libro o ese libro, que son libros muy especiales, además firmado, dedicado a quien tú quieras, con nosotras siempre le añadimos una chapita, un marcapáginas, y además los beneficios del libro, de la compra del libro, nosotras los destinamos a seguir haciendo grande el proyecto, porque nosotras nunca paramos de inventar. Se compran el libro y forman parte del equipo. Claro, forman parte del equipo. Entonces, claro, creemos que hay que potenciar eso, así que podéis comprarlo donde queráis, por supuesto, pero si lo compráis en nuestra web, pues contribuís a que Enfermeras Invisibles siga creciendo. Nosotras llevamos ya desde que publicamos el libro en 2021 trabajando en este proyecto que es Enfermeras Invisibles para seguir visibilizando no lo que hicieron ellas, que también, sino lo que podemos llegar a hacer nosotras, porque al final esa es la idea, ¿no? que nosotras nos vayamos contagiando, nosotras hablo en general de la enfermería, nos vayamos contagiando y vayamos dándonos cuenta de que ellas, que lo tenían absolutamente, no imposible, pero dificilísimo, para patentar, para publicar, para viajar incluso, para buscar financiación, pues hoy en día
nos estimulemos y pensemos que lo tenemos un poquito más fácil. No vamos a decir que está todo hecho, pero un poquito más fácil sí que lo podemos tener. Y es necesario que el alumnado tenga esos referentes de enfermeras, no de otras profesiones, sino de la suya propia, ver que con su profesión pueden hacer lo que se proponga. El borrador del decreto de atención primaria usurpa competencias a las matronas. Eso opinan desde la Asociación de Comares de la Comunitat Valenciana, que se alza en contra del decreto y a favor de un nuevo grado de matronas para cubrir la mejora asistencial que proponen. La Asociació de Comares de la Comunitat Valenciana muestra su completo desacuerdo con el borrador del decreto de atención primaria al considerar que usurpa al colectivo de matronas de sus competencias asistenciales. Porque cada especialidad tiene asignadas unas competencias, ¿no? En el caso de nuestro colectivo, de las matronas, es muy específico porque estamos al lado de la mujer, ¿no? Tenemos que abordarlo de una manera más feminista y abordamos una esfera muy específica que es la salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿vale? Entonces, está muy bien que se añadan nuevas competencias al resto de especialidades, porque eso ayuda a la calidad del papel de la enfermera, pero claro, no es justo porque para ofrecer esas competencias al resto de especialidades nos usurpan las nuestras propias. Algunas de estas competencias están en plantas de maternidad, en servicios de ginecología, de esterilidad, en consultas de lactancia, en centros de salud sexual y reproductiva y no únicamente en salas de partos. Las matronas no solo estamos en los partos de las mujeres, sino estamos en todo su proceso de salud sexual y reproductivo. O sea, estamos durante toda su vida. En atención primaria, por ejemplo, necesitamos que las matronas lideren esos programas de educación sexual en los institutos. Y para cubrir la creciente demanda asistencial, proponen la creación de un grado específico para matronas. Necesitamos más matronas. Para ello, pues, un grado independiente nos ayudaría a que hubiera ese aumento de matronas, ¿no? Porque el actual EIR, la verdad que se forman pocas matronas para las que necesitamos actualmente para poder desarrollar todas nuestras competencias. Con más de 500 miembros, entre matronas y residentes, la Asociación de Comares busca formar parte del desarrollo del proyecto y de la organización estructural del nuevo decreto. Somos un colectivo muy pequeño, que tenemos una labor social histórica muy importante, pero somos pequeños. Entonces, es muy difícil llegar a las instituciones gestoras, gubernamentales. Y así colaborar al desarrollo de una cartera de servicios específica para la atención materno-infantil y la salud sexual y reproductiva. Nos despedimos ya del informativo de enero. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería de la Comunidad Valenciana, aquí en Cecoba Televisión. Hasta entonces, que pasen un buen mes.